Gracias por ver este video. Es nuestra oración que tu vida pueda ser edificada por la predicación expositiva de la palabra de Dios. Y a la vez es nuestro deber animarte a que uses este recurso como un suplemento en tu andar con Dios y en tu crecer espiritualmente y no como un sustituto de la iglesia local. Si no tienes una iglesia local y vives en el área de Dallas-Fort Worth, serás más que bienvenido en First Irving en español. De lo contrario, te animamos a que te congregues y que no solamente sea edificado por la palabra de Dios, sino también pastoreado por tus líderes. Dios te bendiga. Por el gran privilegio que tenemos de poder ver tu palabra viva, palabra que es eficaz. Padre, tu palabra que es el pan que necesitamos. Es mi oración que así como el apóstol Pedro escribía, que nosotros como recién nacidos deseemos la leche espiritual que es tu palabra. Que nosotros con ansiedad, con anhelo, con intensidad busquemos conocer de tu palabra. Ayúdame, Señor, en el inicio de esta serie de Filipenses. Yo te pido que tú edifiques la iglesia, fortalezca a los débiles, animes a los desanimados, sane a los enfermos, restaures a los que están quebrantados, pero sobre todo que exaltes tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Qué gran gozo, qué gran privilegio el poder iniciar esta serie de Filipenses. Les animo que comience a leer y estudiar el libro de Filipenses para que pueda sustraer todas las riquezas de este libro. Hoy empezamos y vamos a empezar hablando de la iglesia y cómo se origina a modo de introducción la iglesia de Filipos. Y es importante para luego entender todo el contexto de la carta y todos los versículos de la carta. Y hoy iniciamos esta serie que va a tener nada más y nada menos que 13 sermones acerca del libro de Filipenses. Y hoy empezamos, hoy es un buen día para que usted nos acompañe, porque empezamos en los versículos 1 y 2 y terminaremos en el último capítulo, en el capítulo 4, en el versículo 23. Y durante 13 semanas estaremos enseñando expositivamente este libro, esta carta. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la mañana de hoy? Porque leímos 2 versículos y queremos saber cómo se origina la iglesia de Filipos. ¿Cómo se origina y por qué Pablo escribe esto? Bueno, primero vamos a hacer una introducción de la carta, luego vamos al libro de Hechos. Y vamos a Hechos 16, que es donde se encuentran los primeros miembros de la iglesia de Filipos, de esta iglesia de Filipenses. Luego entonces vamos a ver un panorama a 30,000 pies de altura, revisando algunos versículos claves que de seguro usted se sabe, le encantan y se han memorizado también. Y luego entonces aterrizaremos el avión a los 2 versículos que acabamos de leer, que leyó el hermano Eddie en esta mañana. Y con eso entonces estaremos dando por sentado la introducción de este libro. Primero, esta ciudad de Filipo era una ciudad, no era muy grande, tenía aproximadamente 10,000 habitantes. Y era una ciudad que estaba bajo el gobierno de Roma y estaba bajo las leyes de Roma. Esto es importante que lo sepa, porque usted va a ver en algunos momentos cómo esto tiene influencia en la manera como Pablo escribe lo que escribe. Pablo escribe cerca de 12 años después de haberse iniciado esta iglesia. Y esta carta él la escribe estando prisionero en Roma. ¿Ok? Así que Pablo está prisionero. Increíblemente esta carta, uno de los temas centrales que él resalta es el gozo. El gozo, el regocijo, el gozarte, el regocijarte. Interesante que Pablo en medio de la prisión pudiera hablar del gozo y de regocijarse. Y él revela el propósito. Él también le da gracia a esta iglesia que lo había apoyado generosamente. Él también quería informarles y advertirles de los falsos maestros, falsos pastores, predicadores que existían en el momento. Y luego entonces él habla de la importancia de la unidad que trae el gozo que trae estar unidos como un cuerpo de Cristo. Y todo eso lo vamos a estar viendo en la serie de Filipenses. Ahora, ¿cómo inicia todo? Bueno,
Usted tendría que irse al libro de los Hechos, en el capítulo 15, usted ve a Pablo y Bernabé, que ellos habían regresado victorioso de aquel famoso concilio de Jerusalén. ¿En qué consistió ese concilio de Jerusalén? Bueno, recuerde que Pablo empezó a predicar a los gentiles y muchos querían imponerle a esos gentiles, es decir, no judíos, querían imponerles todas las leyes, todas las normas judías. Y Pablo y Bernabé llegan con esta gran preocupación y en el concilio determinan entonces la decisión de que los gentiles no tenían que ser circuncidados ni adoptar las costumbres judías para salvarse. Así que en el capítulo 15 vemos a Pablo y Bernabé que salen del concilio, luego ellos se apartan y Pablo toma consigo a Silas y emprende su segundo viaje misionero. Recuerde que el primer viaje misionero él lo hizo a Éfeso y ahora él tenía como plan con Silas regresar y ver y ir sobre aquellas iglesias que él había establecido en Éfeso. El Espíritu Santo se lo impidió, dice así mismo el texto en el capítulo 15. Luego ellos trataron de ir al norte de Bitinia y nuevamente el Espíritu tampoco se lo permitió. ¿Y qué sucede? Bueno, se unen con Timoteo y se dirigen al oeste de Troas. Usted lo va a leer luego en su casa, espero eso. Y se le une nada más y nada menos que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos. Así que ellos forman este grupo y fue allí donde, luego de unirse con Lucas, Pablo tiene una visión. Y él ve un hombre macedónico que le dice, ven, ayúdanos. Macedonia era una ciudad que estaba gobernada por una colonia de Roma y que tenía como una de las ciudades principales a Filipo, la ciudad de donde Pablo luego va. Entonces, él tiene esta visión y ellos entienden que Dios lo está llevando a Macedonia. Y convencidos de esto, ellos van a predicar el Evangelio. Y así que llegan a la provincia de Macedonia, que era la ciudad central, llegan a Filipo, que era la ciudad central de Macedonia, y Pablo tenía por costumbre, si usted lee las cartas, ir y visitar primero que las sinagogas. Pero en esta ciudad no había sinagogas. ¿Por qué? Recuerda que era una ciudad gentil. Para establecer una sinagoga en una ciudad se necesitaban por lo menos 10 hombres judíos, padres de familias. Con esos 10 hombres judíos se establecía que conocieran las costumbres y las leyes judías, se establecía una sinagoga. Aquí no es el caso y en esta ciudad no se pudo establecer él no pudo hacer como hacía de costumbre, visitar a la sinagoga. Así que esto nos lleva a Hechos capítulo 16, donde ellos se encuentran nada más y nada menos con el primer encuentro evangelístico con Lidia. Así que de esta iglesia yo quiero que aprendamos 3 cosas en esta mañana, o del inicio de esta iglesia y lo que vamos a ver. El título de este sermón lo llamaríamos como la iglesia, una comunidad de siervos y esclavos. Si le fuéramos a poner un título fuera ese. La iglesia es una comunidad de siervos y esclavos. Yo quiero que aprendamos 3 cosas. Lo primero es que la iglesia inicia con la predicación y la proclamación del Evangelio. Lo voy a repetir. La iglesia inicia con la predicación y la proclamación del Evangelio. Toda iglesia inicia con la predicación y la proclamación del Evangelio. Y yo quiero que vaya, abra su Biblia o encienda su Biblia y se mueva a Hechos capítulo 16. Y en Hechos capítulo 16, antes de ver el texto nuestro de hoy, vamos a ver que suceden 3 encuentros que Dios orquesta. Y 3 encuentros que sucedieron para plantar esta iglesia de Filipos, esta iglesia de Filipenses. Vamos a ver 3 encuentros totalmente diferentes. Totalmente diferentes. El primer encuentro lo vemos en los versículos 11 al 15 del capítulo 16 de Hechos. 11 al 15. Es el encuentro con Lidia y lo voy a leer. Dice, así que zarpamos de Troas y navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Y nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía.
Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir. Así que Pablo no encuentra a Lidia en la sinagoga, la encuentra a la orilla de un río, estaba orando. Y como dije, para establecer una sinagoga judía en una nación gentil, se necesitaban por lo menos 10 hombres, padres de familia que conocieran las tradiciones judías y las leyes. Y Lucas nos cuenta que esta mujer no solamente estaba orando, sino que era una mujer de negocio. Algunos estudiosos entienden que probablemente era una mujer adinerada. El texto dice que ella adoraba a Dios, pero eso no significa que era cristiana. No significa que conocía a Cristo. Yo no sé si usted conoce personas así. Usted conoce personas que tienen un entendimiento de Dios. Incluso Lidia puede ser una persona religiosa que va religiosamente a misa pero no ha tenido un encuentro con Cristo. Bueno, este es el caso. Es una mujer así, temerosa de Dios, conocía de Dios, pero no había tenido un encuentro con Cristo, no conocía de este Cristo para salvar. Así que Pablo comienza a enseñar, a predicar el evangelio. ¿Y qué hace Dios? Abre su corazón, abre su mente, cree en el evangelio. Ella y su familia se convierten y luego son bautizadas. Fueron bautizados toda la familia, fueron bautizados. Mira el versículo 14b, dice que el Señor abrió el corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es decir, que Pablo es fiel proclamando el evangelio y Dios responde abriendo el corazón. Dios abrió el corazón de ella y ahora ella abre su casa para que Dios abra el corazón de su familia también. No sé si usted puede ver claramente que ella luego dice el texto que los invita y los persuade para que vengan a su casa y ahora ella se convierte en una sirviente de ellos, una sierva. Abre su casa hospitalariamente para que ellos se queden y Lucas registra en Hechos que ellos fueron persuadidos para esto. De ser una mujer religiosa, ahora es una mujer cristiana. Esa noche, ese día se levantó sin Cristo, se fue a acostar con Cristo. Dios cambió su corazón, Dios abrió su corazón y Dios salvó a esta mujer. Aquí empieza la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipenses de esta ciudad, Filipos, empieza con esta mujer. Y yo no sé si usted puede ver a modo de aplicación el efecto del evangelio. Hoy en la clase estamos enseñando y le invitamos a que venga los domingos a las 9:30 cómo vencer el temor para compartir el evangelio en la escuela dominical. Y estábamos hablando justamente de esto, del mandato que hemos recibido de ir y proclamar el evangelio. Y efectivamente, esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo comparte el evangelio y esa es nuestra responsabilidad, dar a conocer las buenas nuevas de Cristo y dejar que el Espíritu Santo obre. A veces nosotros no predicamos el evangelio porque creemos que es nuestra responsabilidad hacer que las personas se conviertan. No, es obra única del Espíritu Santo y lo vemos aquí. Dios abrió el corazón de Lidia y ahora Lidia luego lleva el evangelio a su casa, Pablo, y su casa también escucha el evangelio, es salva y son todos bautizados. Yo no sé usted, pero eso a mí me da tranquilidad. Y me da confianza de que cada vez que yo comparte el evangelio con alguien, estoy convencido de que Dios está trabajando. Dios está ahí. Y tengo la garantía de que no estoy solo, sino que Dios está obrando en la vida de la persona. Por lo tanto, no nos atemoricemos de compartir el evangelio. Observe que Pablo entra a esta ciudad, una ciudad moderna, 10,000 habitantes, bajo leyes romanas, y Pablo no se amedrenta, predica la palabra. Y uno podría pensar, bueno, pero Lidia era rica o de un estatus social alto, porque vender púrpura en ese momento representaba que ella hacía negocios importantes, que vendía gente importante, que solo consumía ese tipo de tela. Bueno, el evangelio es para todos. Y aquí una vez más vemos que sería falta de fe pensar que Dios no alcanza al de una clase alta, a un político o a un empresario de alto rango. Dios lo hace. Y aquí lo vemos en el caso de Lidia. Ese es el primer encuentro. Pero mire el segundo encuentro. Hechos 16, del 16 al 19. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, es decir, ellos regresaban otra vez donde se estaban reuniendo, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, escucha que lo que está gritando no era mentira,
pero no era de Dios. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Aquí está el segundo encuentro. Primer encuentro, una mujer probablemente, dicen algunos, de una clase social alta. Y ahora el segundo encuentro con una joven esclava. Significa que no solamente era pobre, sino que era de un estrato social muy condicionado por la cultura. Era esclava, ella pertenecía a alguien, ella no tenía decisión sobre sí mismo. Pero esta joven, si usted observa, era esclava dos veces. Era esclava socialmente de su amo, a quien le debía todo, pero era esclava espiritualmente también. Estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y Pablo liberta a esta joven que la atormentaba y presumiblemente entienden algunos que ella también se convierte, porque en el Evangelio todo el que usted ha visto que había sido libertado terminaba viniendo y se unía a Cristo. Y debido a esto, a esta liberación de esta joven, esto aparentemente pone en problemas a Pablo y a Silas, porque los dueños se molestan. Y se molestan a tal modo que van delante de los magistrados, lo toman preso y ordenan que lo azoten. Versículo 19 de Hechos 16 dice que, Hechos 16, 19, pero cuando sus amos vieron que se le había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Y la multitud se levantó contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, humillación, no sabemos en el estado que quedaron sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, lo echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Es decir, lo pusieron en una cárcel de alto, ¿cómo le llaman a esa cárcel? Alta seguridad, y le pusieron sus pies atados a algún lugar, a la pared o a algún lugar. Y aquí están estos que vinieron a proclamar el Evangelio, que ya habían tenido el primer encuentro con Lidia, el segundo encuentro con esta esclava, ahora están en medio de la cárcel. Eso nos recuerda que el proclamar el Evangelio es una batalla espiritual, sin duda alguna, que se desarrolla en medio del ministerio, pero también nos recuerda algo, lo que vamos a ver más adelante: el poder de Dios siempre es superior. Dios puede cambiar las vidas de las personas atormentadas, como lo hizo con la esclava, transformar el corazón de una clase social condicionada, ¿verdad?, socialmente esclava. Pero eso llevó a Pablo y a Silas al tercer encuentro, al tercer grupo de personas que se iban a unir a la iglesia. ¿Quién? El carcelero. Si usted lee en el versículo 25 del capítulo 16, observe a Dios. Observe a Dios dirigiendo su plan para plantar la iglesia en Filipos. Observe a Dios. Dios permite que ellos vayan presos a la cárcel para que este carcelero escuchara el Evangelio. ¿Quién era el carcelero? Bueno, el carcelero era un pagano romano. Imagínese, formado bajo la rigurosidad romana, pero encontró el Evangelio en circunstancias completamente diferentes. Lea el versículo 25 del capítulo 16. Como a medianoche, cuando usted y yo estamos durmiendo, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor. Cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Yo puedo detenerme en el versículo 25 y pararme a hablar de el gozo en medio del sufrimiento. En el versículo 25. Pero como la carta de Filipenses en los próximos sermones va a hablar del gozo en medio del sufrimiento, vamos a dejar eso para después. Pero Pablo y Silas, con las espaldas azotadas, su ropa desgarradas,
azotados, muchas veces fueron azotados. ¿Qué cosa? Deciden levantar su voz a Dios, no quejándose, no maldiciendo, ay, estos malditos magistrados que me pusieron injustamente. Cantaban himnos a Dios. Y me encanta que dice himnos a Dios, porque no estaban cantando himnos de autosuperación personal ni adoración centrada en el hombre. Era una adoración dioscéntrica. Oraban y cantaban himnos a Dios y los presos le escuchaban. Versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero, porque era medianoche, y ver las puertas abiertas, de las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Bueno, porque parte de la formación del soldado romano es que si el soldado romano fallaba en su misión, pagaba con su vida. Así que él, para evitarse el bochorno que le iba a traer, ir bajo la autoridad romana a que pagara con su vida, él sacó su espada y se iba a quitar la vida. Y en ese momento, Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y usted dirá, ¿por qué te conmueve? Bueno, por el testimonio de integridad que Pablo exhibe. Y cómo Dios usa ese testimonio para entonces atraer al carcelero a Cristo. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando, el soldado romano, temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos de allí, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer. Ahora el opresor se convierte en su servidor. Les dio a comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Tengo que aclarar algo, porque si algo que vamos a aprender en Filipenses es a no usar los textos fuera de contexto, y como yo sé que no vamos a ver hechos en unos años, por lo menos no por ahora, a veces nosotros usamos este texto para darle falsas esperanzas a personas de que toda su familia se va a convertir. Y le decimos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O a veces decimos, y yo lo digo porque en un momento lo usaba así, no, yo creo en la promesa que dice que si yo creo, serán salvos yo y toda mi casa. Bueno, Dios no tiene nietos espirituales. Y lo que el texto dice, léalo, observe, para que usted vea que no es cosa, que versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y es ahí donde entonces su casa cree. Su casa creyó porque Pablo le compartió el evangelio a él y toda su casa. Y por la proclamación del evangelio en la casa del carcelero, los hijos entonces vinieron a Cristo. Para que vea que no es por herencia, la salvación no es por herencia, claro. Quisiéramos que nuestros hijos fueran salvos, quisiéramos que toda nuestra casa sea salvo, pero el evangelio es el poder de Dios para salvar a nuestros hijos y toda nuestra casa. Y por eso el primer punto en esta mañana es ese: la iglesia inicia con la proclamación del evangelio. Pero es interesante observar que lo que atrae al carcelero fue el testimonio de Pablo y Silas. Y eso yo creo que debe de llamarnos a todos a capítulo y cuestionar y ver cómo anda nuestro testimonio delante de los no creyentes. ¿Es nuestro testimonio un instrumento para atraer a las personas o para alejar a las personas a Cristo? ¿Cuántas veces nos sucede que la gente dice, yo no quiero ser cristiano como él? Para yo ser cristiano como él, yo prefiero no ser cristiano. Bueno, aquí vemos un ejemplo muy fehaciente de cómo es justamente por la manera como estos hombres responden. La manera como estos hombres responden en medio del sufrimiento,
Porque en medio del sufrimiento estaban adorando a Dios, los demás presos lo oían, el carcelero estaba dormido, lo que despierta al carcelero es el terremoto y lo que lo atrae a Cristo es el testimonio. Y luego entonces el carcelero lo lleva a su casa y ahí Pablo predica el evangelio a él y toda su casa se convierte. Versículo 34, llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente. Mire lo que produce el evangelio. Hace que ahora no solamente salva a una mujer de una clase social quizás más alta, sino también al de la clase social más baja y también a tu enemigo y a tu opresor. Porque el romano era un opresor, era un enemigo de los judíos y de los gentiles, porque estaban bajo la opresión de los romanos. Y mire cómo Dios orquesta esta escena. Mire cómo Dios orquesta esta escena. Y mire también cómo esta escena nos recuerda la importancia de que tengamos confianza en Dios en cualquier circunstancia. Yo no sé la circunstancia que tú estás, pero yo estoy seguro que probablemente la de Pablo y Silas era muy difícil. Heridos físicamente, abatidos, humillados, pero su respuesta fue esta: en medio del sufrimiento alabaron a Dios. Hermano, ¿cómo alabamos a Dios en medio del sufrimiento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Por qué Pablo y Silas pudieron alabar a Dios de esta manera en medio del sufrimiento? ¿Usted sabe por qué? Porque a estos hombres les importaba más agradar a Jesús, testificar de Jesús y predicar a Jesús que sus comodidades. Y el guardia de la cárcel fue atraído por el testimonio de ellos. Y una vez más, Pablo nos ilustra el gozo en medio del sufrimiento que luego no solamente le invita a la iglesia que haga, sino que él es testigo de eso. Así que así empieza la iglesia, luego de que salieron de la cárcel. ¿Dónde usted cree que volvieron? ¿Dónde? Lidia. Y se regocijaron con Lidia. Y luego Pablo en su tercer viaje misionero vuelve y los visita. Pero 12 años después entonces él escribe esta carta desde la cárcel de Roma. Así que la iglesia inicia, se sostiene, se expande y crece con la proclamación del evangelio. Así inició la iglesia en Filipenses, así inicia la iglesia en muchos lugares del mundo, muchas plantaciones, esta también con la proclamación del evangelio. Un evangelio que no hace acepción de personas, que no es solo para una clase social o para un estatus social o para una condición especial. Un evangelio que no hace acepción de personas. Un evangelio que transforma el corazón más endurecido. Así que, hermanos, hagamos obra de evangelismo, aprendamos del ejemplo de Pablo, oremos de que Dios nos dé la valentía y que este tipo de cosas sucedan en nuestro trabajo, que sucedan en tu vecindario, que la gente por tu testimonio quiera a Cristo, que la gente quiera seguir a Cristo por la manera como tú estás siguiendo a Cristo. Oremos por nuestros compañeros de trabajo, oremos por Irving, por la comunidad de Irving, por la comunidad donde usted vive, pero también evangelicemos, no solamente oremos, evangelicemos con pasión. Veamos nuestra vida como misioneros donde quiera que nos encontramos. Debemos evangelizar por obediencia y debemos evangelizar sin distinción económica, ya sea una persona que esté bien posicionada o sea esclava espiritualmente o sea nuestro enemigo. Prediquemos el evangelio, evangelicemos confiados de que Dios es quien salva. Dios es quien salva. Y el impacto de este grupo fue tanto que luego en el capítulo 17 la ciudad tuvo que decir esto: estos que han llegado hasta acá han trastornado el mundo. Wow, ellos estaban en serio en su labor de predicar el evangelio. Así que la iglesia de Filipenses, la iglesia de Filipos, nos enseña varias cosas, y lo primero que nos quiere enseñar es que se sostiene con la proclamación del evangelio. Y nosotros en First Living en español estamos comprometidos a eso, en enseñar el evangelio, proclamar el evangelio, predicar el evangelio y sobre todo vivir el evangelio. Segundo, la iglesia refleja el gozo de vivir en Cristo. La iglesia refleja el gozo de vivir en Cristo. Y déjeme hacerle un panorama de 30,000 pies de alturas para que usted se sienta atraído en las próximas semanas y no se pierda un solo domingo.
Ya les dije que uno de los temas centrales en esta carta es el gozo. El gozo en cualquier circunstancia, pero sobre el gozo cuando hemos entendido la obra de Cristo. Y Pablo enseña que es posible tener gozo en medio del dolor, en medio de conflictos, en medio de la aflicción. Hay un gozo que produce el servir. Hay un gozo que viene cuando conocemos más a Cristo y el modelo de Cristo. Hay un gozo que viene cuando caminamos con Cristo. Y hay un gozo que trae un regocijo que uno no puede explicar. Y el gozo es uno de los temas centrales que Pablo repite una y otra vez. Pablo también en esta carta le da a la iglesia agradecimiento porque la iglesia que él inició por la predicación del evangelio tuvo cuidado de él y lo apoyó cuando él estaba en la cárcel, cuando estaba en necesidad financiera. Y Pablo inicia esta carta dando gratitud, aun cuando no todo andaba bien en esa iglesia, había división. Y el primer problema que uno de los problemas que Pablo atiende en esta carta es la desunión. Había desunión en esta carta y él trae el ejemplo de Cristo como un modelo a seguir para resolver el problema de unión. Pero también había un problema serio de falsas doctrinas. Es decir, había un problema interno y había un problema externo. Falsas enseñanzas, y también lo vamos a ver en el capítulo 3. Pablo comienza el capítulo 3 justamente atacando a esos cristianos judíos que estaban judaizando a los demás cristianos. Por otro lado, la carta de Filipenses es una de las cartas más ricas en darnos versículos, que probablemente yo lo voy a mencionar y usted lo conoce casi todos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, vamos a predicar eso la próxima semana, él dice: estoy seguro de que Dios, estando convencido de esto, que el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 21 dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted ve que usted se la sabe. Él dice en Filipenses capítulo 12, que es uno de los himnos y salmos más prominentes de la iglesia en ese momento, se encuentra en los versículos del 5 al 11, pero del 5 al 7 está esto: haya pues en vosotros el mismo sentir o la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. También en Filipenses capítulo 2, versículo 2 y 13 dice: así que, amados, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. ¿Usted ha escuchado este texto? Muchas veces usado fuera de contexto. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura todo a fin de ganar a Cristo. Filipenses capítulo 13, versículo 14. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Ay, usted lo sabe, hasta en el gimnasio. Hasta en el gimnasio, cuando usted va a hacer ejercicio. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a su riqueza en gloria. Y textos como estos vamos a estar viendo. Tristemente, muchos de estos textos son usados fuera de contextos. Y es nuestro deseo que durante toda esta serie podamos ver el texto en su contexto y disfrutar de toda la verdad que esto trae a la vida del creyente. Pero para eso usted no puede perderse
uno de estos domingos. Muchos de estos textos no solo revelan el propósito de la carta, sino también el llamado que nos hace Dios a vivir a la luz de la verdad de esta carta. Así que nuestro deseo es que la iglesia pueda crecer a través de estos versículos y de todo el contenido de la carta, y que esta carta que nos va a desafiar a vivir en el pleno gozo en Dios, de que nosotros podamos masticar, digerir, comernos la riqueza de esta carta. Así que prepárese para lo que viene. Y por último, una iglesia que existe por la predicación del Evangelio, vive en gozo por la obra de Cristo, pero por último, y ahora entramos en nuestros versículos, la iglesia es una comunidad de siervos y santos por gracia. Ahora vaya a Filipenses y ahora empezamos el recorrido, no el sermón está terminando, pero ya empezamos el recorrido del libro. Filipenses capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted dirá, ¿qué tanto se puede sacar de estos dos versículos? Hermanos, mucho. ¿Cuál es el mensaje que Pablo nos va a dar? Bueno, en esta introducción hay mucho de lo que Pablo quiere enseñarnos en toda la carta. Las mismas palabras de salutación, de saludo, nos hablan ya de la actitud que Pablo va a pedirle a esta iglesia que viva. Aún, mírelo ahí en el versículo 1. De hecho, si usted lee otras cartas, va a notar que en la mayoría de las demás cartas él se presenta con el título de apóstol y siervo de Cristo. En esta no. ¿Por qué? Porque en esta él quiere mostrar con todo su ser que él viene a servirle a esta iglesia y que él es un siervo. Y la palabra siervo, para que algunos lo saben, otros no, está traducida como siervos, pero la palabra griega doulos, que significa esclavos. Y Pablo está diciendo, Pablo y Timoteo, esclavos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y es diferente escucharlo ahora que escucharlo en su contexto. ¿Por qué? Porque ese término esclavo era un término romano que tenía connotaciones negativas en aquella cultura todavía, pero en aquel contexto era repugnante. Era la clase alta, tenía esclavos y el trato no muchas veces era muy agradable. Por lo tanto, una persona que se autollamaba esclavo era algo que llamaba la atención. ¿Cómo tú te llamas esclavos? ¿Cómo ustedes se llaman doulos, esclavos? Bueno, Pablo sabe muy bien lo que está diciendo, porque luego él vuelve a usar esa palabra para decir que Cristo iba a venir como un siervo en el capítulo 2, versículo 7. Ahora bien, hay mucho que podemos sacar de esta carta. Mucho, y yo quiero hacer énfasis en algunas cosas que dice. El primero, que esta carta revela mucho de la identidad del cristiano, mucho de su identidad y de la mía. Lo segundo es que esta iglesia muestra cómo estaba organizado. Esta carta, esta introducción, muestra cómo estaba organizada. Hablaba de pastores en plural, obispos y pastores, es lo mismo. Diáconos, habla de que ya la iglesia tenía una estructura y no había un solo pastor. Y el que me conoce y me ha escuchado hablar, yo soy partícipe de tener pastores, porque así es que lo vemos en cada una de las iglesias del Nuevo Testamento. Pluralidad de pastores. Pero Pablo lo introduce también en esta carta. También vemos, y él habla de la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Él habla de quién es el dador de la gracia, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y él habla de que Cristo es nuestro Señor. Por lo tanto, si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus esclavos. Pero quiero enfocarme en esas dos identidades para terminar. Primero, lo primero que Pablo está diciendo es que el cristiano y la iglesia está compuesto por siervos. ¿Y por qué usted incluye a la iglesia? Bueno, porque él incluye a Timoteo. Y luego él habla de cómo nosotros somos deudores en otras cartas, de que somos siervos, y usa el mismo término. Este saludo quiere denotar que ellos están al servicio de esta iglesia, que viven para servirle a esta iglesia, porque sirviéndole a la iglesia le están sirviendo a Cristo. Y Pablo quiere comunicar con esto, que quiere dejar muy claro de que su nueva identidad no es que él es el superapóstol.
no es que él por su posición está sobre los demás, ni tiene una posición superior. Y yo creo que eso nos enseña a nosotros los pastores, a cualquier líder o a cualquier otro líder o pastor que usted vea que se está creyendo el tapón del océano o la última Coca-Cola. Pablo se identificaba como siervo. Y eso nos deja claro que los líderes no somos mayores ni mejores que ninguna otra oveja. Que los pastores sencillamente somos igualmente una oveja que hemos sido llamados a ocupar un ejercicio pastoral. Y Pablo quiere dejar claro también que él no es mayor, pero también quiere dejar claro que el servicio a la iglesia es el resultado de la obra de Cristo. Que está al servicio del cuerpo de Cristo y sirviéndole al cuerpo de Cristo, le está sirviendo a Cristo. Dígame si esto no es contracultura. Dígame si eso, si usted lo dice ahora y le dice a alguien, yo soy esclavo de Cristo, te van a decir, esclavo. ¿Pero cómo esclavo? No. Yo soy deudor de Cristo y yo vivo para la gloria de Cristo y yo no hago lo que me parece, hago lo que Dios me manda. Y yo quiero que veamos el contexto, el uso de esa palabra en su contexto real, porque no es lo mismo decir yo soy un siervo de Cristo que decir un esclavo de Cristo. Decir un siervo de Cristo me da a mí la opción de servir cuando yo quiera, cuando yo pueda, como yo quiera. Pero cuando yo me veo como un esclavo, yo estoy para el Señor. Yo estoy para servir al hermano que me necesita, para orar en mi casa, para interceder, para ayudar, para visitar, porque nos debemos mutuamente. Y Pablo luego en Colosenses dice que el que le sirve al cuerpo de Dios le sirve a Cristo. Nosotros vivimos en una cultura de superioridad donde el otro quiere ver al otro como inferior y el otro quiere posicionarse por encima del otro. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Nuestra identidad como cristianos es el del servirnos mutuamente, con gozo, con alegría, no bajo presión, no bajo manipulación, no como una carga, sino como el resultado de lo que hemos recibido. Segundo, en esas dos líneas del saludo, Pablo también nos habla de otro aspecto de nuestra identidad. No solo que somos esclavos, sino también que somos santos. Y ahí pudiéramos pasarnos, dice el resto del día, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los pastores y a los diáconos. Todos son santos al mismo nivel, pero no santos como la Iglesia Católica canoniza y santifica, no. ¿Qué quiere decir Pablo cuando llama a esta iglesia santos? ¿Qué quiere decir Dios cuando le está llamando a usted santo? Quizás usted tiene al lado a su esposo o su esposa y dice que mi esposo es un santo. Si está en Cristo, Pablo está diciendo que todo el que está en Cristo es un santo. Todos los santos en Cristo. Pablo está diciendo que todo el que está en Cristo en la iglesia, todo el que está en la iglesia y está en Cristo es santo. No todo el que está en la iglesia solamente. Todo el que está en la iglesia y está en Cristo es santo. Moisés, pero en la iglesia yo me he encontrado con demonios. Pero que hay de todo en la iglesia. En la iglesia aparecen no santos. Pero él quiere recordarles cuál es nuestro estatus con esta palabra. No es que usted tiene un halo aquí redondo. No, Pablo le está recordando a ellos algo de su identidad. Hay una santidad y cuando él habla aquí, usted dirá, pero santo pero yo miro mi corazón y lo que menos encuentro es santidad. Yo miro a mi cónyuge y no veo santidad. Yo miro a aquel hermano y lo que veo criticando, murmurando, chismeando y no veo santidad. ¿A qué refiere Pablo cuando llama santos en la iglesia? Bueno, la santidad la tenemos que ver en dos direcciones. Apréndase esto. Una santidad posicional, es decir, estoy en una posición delante de Dios de ser llamado santo. Eso se llama santidad posicional. Es decir, que delante de Dios, Dios me ve a mí como un santo. ¿Por qué? Por lo que yo soy, por lo que yo hago. No, por lo que Cristo hizo. La santidad de Cristo ha sido ahora puesta a ti. El traje de santo tú lo tienes por la obra de Cristo. ¿Por qué usted cree cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá a Dios? ¿A qué usted cree que se está refiriendo? Esa es la posición lograda por Cristo de que ahora todo el que está en Él ha sido santificado, ha sido apartado,
santo, usted ha sido apartado, que también significa la palabra santidad. Entonces, la santidad posicional es el estado actual en que se encuentra todo el que ha sido salvo. Y hago la aclaración porque podemos tener personas que creen que son salvas y no lo son. Pero el que ha sido salvo está en una posición de ser llamado santo por la obra de Cristo. Hemos sido apartados. En otra traducción pudiera referirse al pueblo apartado de Dios, el pueblo santo de Dios, que es el resultado de la relación que viene por la obra de Cristo. Pero también hay una santidad progresiva, que es la santidad que se va a ir exhibiendo cuando el fruto del Espíritu empieza a manifestarse. ¿Qué significa? Que el Moisés del 2019, al final del 2020, va a haber por el Espíritu Santo crecido en áreas donde él anteriormente no mostraba la santidad de Dios. Y es una obra progresiva, y es lo que vamos a ver luego en el versículo 6. Aquel que empezó la obra en vosotros la perfeccionará. Pablo no está diciendo está perfecta, no. En la tierra vamos en ese proceso progresivo hasta el día que Cristo venga. Entonces véalo de esa forma. Hay una santidad progresiva que es la que Dios va a ir orquestando cosas, le va a poner una suegra no tan adorable, o usted va a tener unos hijos difíciles, o va a tener un compañero de trabajo que lo va a poner en situaciones, o va a tener un esposo, una esposa que no le va a ayudar. Y cada vez que usted, ahí está el Espíritu de Dios diciéndote, frena la boca, no hable, no suelte. Y ahí está la obra de Dios hasta que usted empiece a ver que ya usted no se aira igual, usted no peca igual, usted no responde igual, y usted está viendo cómo Dios por medio de su Espíritu está obrando progresivamente en su vida. Esa es una. Y esa va a suceder hasta que usted se muera, hermano. Mire, mientras usted esté aquí va a estar luchando. Ahora, hay una posicional y a esa es que Pablo se está refiriendo. Pablo le está diciendo, todo el que esté en Cristo es santo. No por lo que usted hizo, hermano, hermana, usted no hizo nada. No hay nada que usted pueda hacer que lo haga a usted llenar el estándar de la santidad que Dios requiere. Dios requiere una santidad sin pecado para estar delante de su presencia. Sin un pecado en toda tu vida. Dios requiere eso. ¿Cómo eso va a ser posible? Porque Cristo vivió una vida perfecta y santa, y ahora esa vida santa y justa me es imputada a mí. Y ahora me llaman santo y justo, pero no por lo que yo hice, por lo que hizo Cristo y que me imputó a mí. Y ahora cuando yo vaya delante del Padre no vengo con mis obras, porque no van a poder llenar su estándar. Vengo con el referente de Cristo, y ahí Cristo, y por la obra de Cristo, Dios me ve acepto y justo. Dígame usted si eso no es la buena noticia más grande que podemos tener. Por eso, hermano, hermana, el que está a su lado, aunque no tenga cara de santo, si está en Cristo, hermano, si está en Cristo, confíe. Por eso cada vez que yo tengo la oportunidad de una consejería matrimonial o padre, lo primero que pregunto, ¿esa persona es creyente? Porque si es creyente, si está en Cristo, yo puedo descansar en que Dios va a terminar su obra, aunque ahora yo no lo vea el resultado final. Ahora también esa verdad nos desafía a otra gran verdad, y es esta. Yo puedo hoy evaluar mi vida. Yo no sé cuántos años usted tiene en la iglesia. Hay veces personas que usted va a escuchar personas que le sacan de referente. Yo tengo 20 años en la iglesia. Ok. En esos 20 años usted puede decir que ha visto progresión en su santidad. Usted puede ser testigo de que usted no es el mismo pecador y pecador que era antes. Usted puede ser testigo de la obra del Espíritu de Dios en su vida, ajustando áreas que ahora manifiestan la gloria y la obra de Dios. Si usted tiene años visitando en la iglesia y no está mostrando frutos de esa transformación, yo te invito, y es mi responsabilidad como pastor, te invito a lo que dice Pablo en 1 Corintios, examina tu fe a ver si tu fe es genuina. ¿Por qué? Porque la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo es garantizada. No falla. Tú puedes ser el mayor de los pecadores, el más promiscuo, la más promiscua, y si Dios entró en tu corazón, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a trabajar, Dios empieza a trabajar. Y vas a ver atrás y vas a decir, pero yo no soy el mismo que era antes. Pero no porque tú lo hiciste, es porque Dios está transformando tu corazón. Así que, mire cómo este saludo nos habla de la identidad. Y por último,
no solamente nos habla de que somos siervos de Cristo y santos en Cristo, sino también que nos dan un mensaje de buena noticia. Gracia a vosotros y paz. La gracia es recibir lo que yo no merecía. Es un regalo inmerecido. La gracia, y es con ella que viene nuestra salvación, por gracia sois salvos. Es un regalo que yo no merecía. Yo quiero hablarles a todo el que está aquí en esta mañana. Si tú no eres creyente, la salvación para ti es un regalo que tú no mereces. Tú mereces condenación. Y Dios por gracia nos está dando la salvación. Y yo te invito a que consideres tu vida, te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. Y si tú estás en Cristo, adora y obedece, porque por gracia tú has sido salvo. Y Él hace esta combinación de un concepto cristiano, que es la gracia, y shalom, que es del Antiguo Testamento judío, gracia y paz. Y cuando habla de la paz, este mensaje, como yo le dije, está cargado de buenas noticias. ¿Por qué? Porque no se refiere a una paz, no tengas problemas en tu vida. No, se refiere a la reconciliación que tú has tenido por medio de Cristo. De ser un enemigo de Dios, ahora hay paz para con Dios. Tú y Dios ahora están en una reconciliación por la obra de Cristo, y esa paz solamente es posible por medio de Cristo. Así que terminamos con esto. La iglesia inicia con la predicación en el Evangelio, así que hagamos evangelismo. Invitémonos. Hablemos de Cristo. Llévese de las tarjeticas que están allí, repártalas, regálele, busque oportunidad de compartir el Evangelio. Segundo, la iglesia refleja el gozo de vivir en Cristo. Vivamos a la luz de ese gozo. Y tercero, la iglesia es una comunidad de siervos y de santos. Por lo tanto, vivamos así. Vivamos como santos. Persigamos la santidad. Persigamos a Cristo. Persigamos vivir en el Espíritu de manera que nuestra vida refleje la obra de Cristo. Y si tú no eres creyente, es nuestra oración de que tú esta mañana puedas responder a esa buena noticia. De poder ser agraciado con la salvación, respondiendo en arrepentimiento y confesando tu pecado delante de Cristo. Oremos. Padre, gracias una vez más por las buenas noticias del Evangelio. Y gracias una vez más por la introducción de esta carta. Cuán animado estamos. Yo te pido que tú uses esta carta como un instrumento para edificar a tu iglesia y fortalecernos en medio del dolor, de la desunión, del desaliento, del desánimo, y que tú nos fortalezcas, nos animes, de manera que podamos reflejar el gozo de ser tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.